Vamos a ver a continuación algunas recomendaciones sobre cómo ejercer la auditoría en el seno de una organización. Hay diferentes autores que postulan diferentes criterios. Nosotros nos hemos acogido a una propuesta basada en 6 fases y lo que permiten es garantizar una buena relación entre el auditor o el equipo auditor y la organización de la empresa, al objeto de evitar improvisaciones o al objeto también de evitar una anarquía en el funcionamiento del auditor en la relación directa con la empresa. Es conveniente seguir una metodología de trabajo y de presencia en la propia organización que le permita alcanzar el desempeño adecuado de las funciones requeridas. La primera de las fases, de las 6 que hemos comentado hace un momento, es la toma de contacto. Es el momento en que la organización se pone en contacto con el equipo auditor o con el auditor en concreto, al objeto de que ha detectado una necesidad o una determinada problemática que requiere su intervención. En muchos casos el auditor es llamado por una necesidad puntual informática. Lo que tiene que tener siempre muy claro es de que no debe analizar únicamente el problema en concreto que se le detecta, sino que una empresa no es un ente donde la informática esté aislado del resto de la organización y por lo tanto va a ser necesario conocer el contexto en el que la empresa está funcionando. No hay 2 empresas iguales y por lo tanto no hay 2 necesidades tecnológicas iguales para organizaciones. Esto significa que lo primero de todo hay que conocer siempre la organización global, y esto es obtener informaciones desde la cantidad de empleados, quiénes necesitan, qué tipo de información se está gestionando ahí dentro, desde volúmenes de facturación, niveles de distribución en diferentes espacios físicos, etcétera. Por lo tanto, primero es conocer siempre la organización global, saber exactamente en qué contexto se desenvuelve la solución informática y, en segundo lugar, sobre el centro del proceso de datos. Realmente, qué estructura dispone, cuál es la cualificación de las personas, los recursos humanos, etcétera. Es recomendable, cuando una empresa recurre a un profesional, dar la percepción además de que está delante de un buen profesional y por lo tanto no es recomendable actuar como una mera visita de cortesía únicamente, sino intentar capturar los primeros datos que permitan concretar ya una percepción lo más exacta posible de lo que uno tiene delante, obteniendo toda la documentación que uno sea capaz de obtener, tanto información corporativa de la empresa como aquella información del propio centro de cálculo. Si no se dispone por escrito, cuesta bien poco solicitar a los miembros que están en el centro de cálculo que le hagan un pequeño diagrama de la arquitectura tecnológica que allí se dispone, así como, por ejemplo, para conocer el personal, pues que pusieran en una cuartilla y en 10 minutos, pues tanto su perfil profesional, qué formación tienen en materia informática, así como cuáles son las funciones que están desempeñando o han estado desempeñando en las 2 últimas semanas. A este objeto nos permitirá tener una mayor exactitud de lo que tenemos delante y no tan solo por la observación directa, lo cual siempre se queda sesgada y además en una cantidad mucho más pequeña de la que podemos comprobar de la otra manera. Este periodo de la fase 1 normalmente puede rondar del orden de 1 o 2 días, no mucho más, así que hay que intentar obtener el máximo de información para hacerse una composición del lugar lo antes posible. El análisis detallado es cuando realmente se percibe que ahí puede haber algún nivel de riesgo, algún nivel de problema o una necesidad de auditoría ya más compleja y tenemos que poder hacer una propuesta en concreto de intervención, en cuyo caso necesitaremos saber exactamente de si hay que componer un equipo, qué equipo hace falta subcontratar, para poder incluso elaborar un presupuesto, realmente saber qué medios vamos a necesitar, qué gente vamos a necesitar y cuál va a ser aproximadamente nuestro plan de trabajo en tiempo que esa auditoría puede requerir. Pasaríamos entonces a la fase 2. Realmente se va a intervenir, el cliente está de acuerdo con la propuesta que se le haya formulado y a partir de ese momento se hace una planificación. No están las transparencias, pero es altamente recomendable en muchos casos que el trabajo sea firmado por contrato entre la empresa y el equipo auditor, en donde haya una parcelación de los pagos, normalmente un 25% al inicio o un 30%, eso ya depende de cada empresa, un 30% a partir de la fase 4 aproximadamente y el 100% en la entrega del informe final, porque hay que recordar que muchas veces los servicios son difíciles de cobrar. En la fase 2, la planificación de la operación, se determinan los objetivos que va a desempeñar nuestro trabajo, las fechas, los ámbitos de estudio y posibles problemas, hasta dónde se va a llegar y por lo tanto eso excluye lo que no se va a llegar. Hay que recordar también que muchas veces en las relaciones humanas con la empresa que nos ha solicitado nuestros servicios, se tiende en muchas ocasiones a seguir demandando novedades, pero no son incorporadas en el presupuesto. De manera que en la propuesta de planificación de la auditoría es recomendable que quede detallado hasta dónde se va a llegar y cualquier extra ya se negociará
si entra dentro de lo previsto o se añade un tiempo o un coste o lo que sea. El inventario de puntos a estudiar, personas de la organización que deberían colaborar y en qué momento para evitar molestar, documentos a reunir, etcétera, al objeto de agilizar el trabajo y preparar lo que sería la fase 3. La fase 3 ya sería la auditoría en sí misma, el desarrollo del trabajo. Evidentemente es la fase de máxima duración y se recomienda hacer in situ en la propia empresa, salvo casos excepcionales. Por lo tanto, se solicita un espacio reservado normalmente para la empresa para que el auditor pueda trabajar en cierta intimidad y con documentos sensibles, y a partir de ahí el objetivo del auditor es buscar evidencias que puedan conducir a las conclusiones certeras en el diagnóstico. Recordamos que hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una radiografía exacta de cuál es el estado real de la empresa. Cuando uno prevé lo que va a hacer, la gente se adapta. Quiero decir con esto, si en un ejemplo muy burdo, pero nos puede ser útil para la explicación, si yo quisiera hacer una auditoría sobre si los profesores están o no están en su despacho, pongamos por caso, yo podría comunicarlo con una semana de antelación, con lo cual garantizo que el día que yo pasara a hacer la auditoría estarían el 100% de ellos en su despacho presentes. Evidentemente esto no mostraría una radiografía exacta. Yo lo que debería comprobar es si realmente lo hacen sin previo aviso, en cuyo caso la auditoría lo que no debe dar es indicios de que la gente manipule los objetivos, los resultados que pretende, al objeto de evitar sesgos, ¿no? ¿Cuál es el objeto que se analiza en esta fase? Pues evidentemente del entorno puramente informático y del grado de utilización y de relación que el sistema tiene con los demás departamentos de la propia organización. La fase 4 es, ya hemos obtenido las principales evidencias y comprobaciones en la empresa y nos recluimos en nuestro propio despacho al objeto de la documentación que hemos obtenido, todas las pruebas, entrevistas y cuestionarios que hemos ido pasando en la organización, hacer una síntesis y un diagnóstico de todo lo obtenido, las evidencias, al objeto de obtener, pues, en la medida de lo posible, lo que en el mundo de la gestión le llamaban el DAFO, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, tal como ahí se identifican, mostrándole a la empresa los posibles riesgos que de aquí puedan surgir, como las posibles oportunidades que no están aprovechando, debilidades o problemas que ya están teniendo, etc. En la fase 5 es una presentación de conclusiones previas, antes del informe final, al objeto de que aquellas pequeñas incidencias que pudieran ser subsanadas y que no desea la empresa que nos ha contratado que aparezcan en el informe final y que puedan ser corregidas en un tiempo razonable, el auditor las presentará delante del equipo que la empresa considere oportuno. Por supuesto, quien ha contratado debe estar presente. Todas las pruebas que aquí se presenten, todos los hechos y datos que aquí se presenten, deben ser constatados por parte del auditor, dado que pueden haber personas implicadas, y deben ser, por lo tanto, demostrables. Aquello que no pueda ser probado, demostrado, constatado, no debería aparecer siquiera en el reflejo, aunque se tenga una intuición de que estos hechos pueden acontecer. Deben ser probados, por lo tanto, y luego todo debe basarse en propuestas realistas y constructivas, con un posible plan de mejora que facilite a la organización, pues, mejorar su posición respecto al momento en el que nosotros entramos en la organización. Pasado un periodo en el cual la empresa haya podido subsanar algunas de las carencias razonables que hemos encontrado a lo largo de la evolución, pasaremos a la fase 6. La fase 6 ya es la redacción del informe final y es en el momento en el que se procedería incluso a cobrar la parte final del contrato que habíamos aprobado en la fase 1. En el informe, hay muchísimos modelos de informe, cada empresa tiene el suyo propio. Nosotros nos hemos acogido al de H. Iturmendi, que lo propuso en 1994 y es bastante aceptado en la comunidad del mundo de la auditoría, y que recomienda una carta de presentación del informe, no más allá de 1 o 2 páginas, en las que muestra realmente si el informe es favorable o no lo es, o si tiene algunas excepciones. En segundo lugar, un resumen del informe, ¿de acuerdo?, que es el que se suele reunir la dirección, y es una introducción con las principales observaciones, sin entrar en el detalle del análisis estadístico que hayamos podido obtener, la metodología utilizada, etcétera. Cosa que sí se pondrá en las principales observaciones. En las principales observaciones, que es el informe en toda su extensión, ahí aparecerá todo el análisis detallado que uno ha procedido a realizar, quedando copia tanto por parte del auditor como por parte de la empresa. Finalmente, se presenta un informe con las recomendaciones y plan de acción de mejoras, en el cual se recomienda a la empresa, pues, que en un plazo corto, medio o largo plazo, las actuaciones que debería realizar para subsanar aquellas carencias que aparecen en el informe. Hay que recordar que una empresa auditora, en principio, no debería ejercer, no es imprescindible, pero no debería ejercer la consultoría, dado que el mostrar determinadas carencias podrían desembocar en contratar a una empresa
que me resolviera los problemas que he encontrado, en cuyo caso nos encontraremos en la tesitura de que yo soy auditor, yo soy consultor, yo te presento los problemas y yo te ayudo a resolverlos, en cuyo caso estoy sesgado, no estoy siendo independiente en la presentación de mis conclusiones. Yo te presento una radiografía de cuál es el estado de lo que hay en tu empresa, totalmente independiente, porque si quieres consultoría la vas a contratar con otra sociedad en la que yo no tengo ningún beneficio. Algunas recomendaciones que no hemos incluido en las diferentes fases son las que aquí se muestran. Hay que evitar situaciones preventivas por parte del auditor, es decir, no se trata de que la empresa sepa lo que vas a hacer y pueda sesgar los resultados. Por supuesto, las entrevistas iniciales son muy importantes porque gozan de la espontaneidad. En las segundas ya conoce el entrevistado tanto a la persona como al propio como el auditor a la persona que está entrevistando. Siempre cuidar la veracidad de las cosas que cuentan, es decir, escuchar, decir lo que, tomar nota de lo que te están contando, pero siempre comprobar que lo que te han dicho es realmente cierto, en la magnitud, en la verificación de la magnitud realmente de lo que están diciendo. Los usuarios deben contribuir también a comprobar la ausencia de errores y al lugar, y por supuesto que los demás departamentos colaboren con el auditor al desarrollo propio de la auditoría, con una adecuada gestión de controles que pudieran garantizar que cualquier riesgo que pudiera aparecer en el futuro, las alarmas saltaran y evitáramos problemas mayores. Un ejemplo de esto podría ser el establecimiento de un cuaderno de control al lado de una pantalla de una determinada terminal, de manera que es frecuente que cuando se produce un error en una determinada terminal de una conexión de un sistema, la gente no reconozca lo que hizo o pasó el tiempo antes de que eso se supervise y por lo tanto diga, no, yo no hice absolutamente nada, esto dejó de funcionar y no hice nada. Lo que realmente luego se comprueba es de que algo se hizo y no lo recordaba en el momento que te lo está contando. Por lo tanto, se recomienda, por ejemplo, una libreta al lado de la pantalla y cuando ocurra el más mínimo error o cualquier incidencia, anótela de inmediato, con carácter anónimo o no, pero anótela para que luego podamos hacer un seguimiento con la fecha y de esta manera poderlo corregir en tiempo adecuado.